Amén. Shabbat Shalom, familia. Les doy, les doy la recibida a este 11 de mayo del 2019, día número 21 de 50 de la cuenta del Omer del presente año, aquí en la Quejilá del Centro de Estudio Torá, Costa Rica. Un saludo a los demás hermanos que nos están sintonizando en Centroamérica, Suramérica, en Israel, en Jerusalén. Al resto de hermanos que nos ven de diferentes lugares en el mundo, la paz sea con ustedes. Amada familia, hoy retomamos un estudio que ya llevamos meses. Retomamos Revelaciones. Tal como les he dicho desde el inicio, cuando llegáramos a Revelaciones, capítulo 11, debíamos detenernos. Porque de ahí en adelante, toda la interpretación en Revelaciones va ligada directamente con Daniel. El que no conozca el 100% de la historia de Daniel, de las profecías de Daniel y la vida de Daniel, muy difícilmente podrá avanzar. Pudimos ver cómo desde el primer bloque la vida del profeta Daniel se cruza con la vida del profeta Johanan, cuando los dos ven a Yeshua sobre el mar o sobre el río, jurando que el tiempo no sería más después de 2500 años de opresión sobre Jerusalén. Ok, Daniel está conformado por 12 libros. Por un libro de 12 capítulos. Tiene una peculiaridad. Tiene tantos libros históricos, libros que solo se dedican a contar lo que pasó, sin interpretación, a como tiene al final unos cuantos capítulos proféticos. Hoy iniciamos la parte histórica de Daniel. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 1 y 2, el cual llamamos Daniel, de Israel a Babilonia. Aquí pueden ver en la primera imagen, en la parte superior, en morado, cómo se escribe Daniel en hebreo. ¿Recuerdan el nombre Dan? Uno de los 12 hijos. Estudiamos que Dan significa juzgar. Es un verbo. Cuando usted le pone la yod al final es Dani. O sea, yo seré juzgado. Pero al poner la terminación el de Elohim, se interpreta como Yahweh es mi juez o Dios me juzga. Es un nombre muy potente. Ese nombre significa que sobre esa persona solo Dios tiene el poder de juzgar lo que hace. Curiosamente, es un nombre que tiene 2500 años de haber sido puesto a Daniel, y hoy día en las diferentes culturas y en los diferentes idiomas el nombre se conserva completamente tal cual se pronunciaba hace varios milenios. Daniel. Entonces, los primeros dos capítulos los vamos a trabajar como una sola pieza histórica, titulada Daniel, de Israel a Babilonia. Estos dos capítulos, hermanos, al no tener tanto contenido profético, aunque sí lo tiene miles de referencias proféticas, pero no nos vamos a adelantar en los libros. Vamos a ir versículo a versículo interpretando en orden. Porque ocupamos aprender estos libros históricos para después, cuando pasemos a los libros proféticos, sea fácilmente entendible qué es lo que decía la palabra. Así que iniciamos con Daniel. Primero que todo, Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Jehoiakim, rey de Yehudá. Es una clave excelente porque nos permite aplicar la ciencia a este único versículo. Si estudiamos tanto en la Torá como en el mundo, nos podremos dar cuenta que el reinado de Jehoiakim, rey de Yehudá, fue el último reinado de algún rey en Israel. Y está ampliamente reportado la deportación de la casa de Judá a Babilonia. Así que esto es agua tibia, no es algo que tengamos que interiorizar. Es fácil encontrar libros que dicen que en el año 587 es cuando ocurre la historia que empezamos a narrar hoy, hace 2500 años.
vamos a estudiar a Daniel, un personaje bíblico que vivió hace 2 milenios y medio. En el año 587, este rey Jehoiaquín no era el mejor líder, se podría decir. Como pueden ver en la imagen, una cara altiva, bañado en oro. Una mirada que inspecciona a profundidad, porque así era. Este rey y su generación escucharon durante 25 años al profeta Jeremías, que se pronuncia Yirmiyahu. Escucharon al profeta Jeremías decir que Yahweh iba a destruir Israel, nos iba a tirar a dispersión y que nos iba a arrasar. Así que cuando Jehoiaquín escuchó todo eso, durante años, solo hay una manera en que podemos explicar que en él no hubiera un cambio hacia Yahweh y hacia su palabra. Endureció su corazón, entendió y le dio igual, no se puso a aplicar, solo conocía. Y hemos estudiado bastante que el conocimiento sin aplicarse son palabras. De hecho, el profeta Jeremías estaba en la cárcel cerca del templo y estaba todavía pidiéndole a Dios que pasara por alto la destrucción de Jerusalén el mismo día que el rey Nabucodonosor entró y la arrasó. En esa misma cárcel es cuando Yahweh da las 3 profecías a Jeremías. Clama a mí y te mostraré cosas secretas que nadie sabe. Da una promesa que dispersaría la casa de Yehudá, que eran 2 casas de las 12 de Israel, y la casa de Israel, que eran las otras 10 tribus de la casa de Israel. Habían 2 provincias, la provincia de Israel y la provincia de Judá. Provincia de Israel en este momento y las 10 tribus tenían 200 años de que habían perdido la autoridad política sobre su estado porque fue arrebatada por los sirios. Aún así la capital no cayó, pero para este momento si caía la capital, caía todo Israel. Esa es la importancia de siempre recordar que en nuestras épocas se devolvió la capital de Israel y nuestros ojos los vieron. La última vez que alguien vio a Israel como capital se llamaba Daniel, el que caminaba en esa época en Jerusalén. Sus ojos son tan benditos como los ojos de Daniel, y ustedes son Daniel porque se les permite ver lo mismo. Entonces tenemos a este rey altivo, malo, que por cierto, cuando lo agarró el rey Nabucodonosor, el rey Nebo, como lo conocen, si no me equivoco, a los hijos de él le sacaron los ojos frente a él. Terrible. En el año 3 del reinado de Jehoiaquín, rey de Yehudá, vino Nabucodonosor, rey de Babel, la que nos han enseñado como Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, puso su ejército alrededor de la ciudad y no permitió que nadie saliera ni que nadie entrara. Y el Señor entregó en sus manos a Jehoiaquín, rey de Yehudá, y parte de los utensilios de la casa de Yahweh. Veámoslo bien claro. El Señor entregó en sus manos a Jehoiaquín. El que entregó la capital fue Yahweh. Yahweh fue el que hizo el corte, permitió que el rey judío cayera ante el rey Nebo, el rey Nabucodonosor. Y parte de los utensilios de la casa de Dios. Recapitulemos que dice parte de los utensilios del Beit Hamikdash, del templo, parte de los utensilios del templo, pero no dice que todos los utensilios. Recuerden que desde este momento, en este preciso versículo, trae oculto algo que aún no hemos podido descifrar. ¿Qué se hizo el arca del pacto, el propiciatorio y todo lo que había dentro? No se sabe, no está escrito. Ahora bien, sí se sabe que se llevaron la menora, los vasos y una serie de implementos que se usaban en el lugar santo y en el lugar santísimo.
el libro de Daniel dice, y parte de los utensilios de la casa de Yahweh, porque no se llevaron todos. No se sabe dónde está el arca del pacto. Hay varias teorías, pero ninguna está escrita en la Torá o en los evangelios, y en ninguna se ha identificado físicamente o se ha logrado obtener alguna evidencia material. El único lugar donde hablan del arca del pacto es en Revelaciones, cuando Yeshua venga, que él la va a enseñar desde los cielos. Y ya sabemos que es un Yom Kippur. ¿Ok? Continúa Daniel diciendo, y Nebo, el rey Nabucodonosor, los trajo a tierra de Sinar, a Babel, a la casa de su Dios, un Dios pagano, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. O sea, llegó el rey Nabucodonosor a Jerusalén, la despedazó, la tomó. Por cierto, Jeremías, que estaba en la cárcel, logró huir y, según tengo entendido, se fue para Egipto. ¿Cómo lo hizo? No sé. Fijo, el Padre Yahweh le indicó el camino, porque ningún justo va a caer mientras siga la palabra del Eterno. Cuando llega a Isitia, eso no es que nada más rodeó. Eso nunca ha sido así cuando hay una guerra. Una guerra siempre implica asaltos, despojo, violaciones, asesinatos y maldad. Porque los propios militares, por más educados que estén, llegan a contaminar su corazón. Y la carne se vuelve algo secundario y pierden el respeto y el amor por la carne. Ahora bien, en esa época se acostumbraba que cuando dominaban un imperio, tomaban reyes de ese imperio, príncipes o sabios de ese imperio, para poder entender ese imperio. No es como hoy día, que si queremos saber cómo es el imperio medio persa, buscamos algún libro en Google o lo compramos. No, en ese momento usted tenía la información de manera específica, a cuentagotas, muy poquita, y tenía que entender y saber bien de dónde viene la información. Era el internet de la época. Era como se movía la información en la época. ¿Por qué les digo eso? Porque el rey Nabucodonosor hizo lo mismo que el resto de reyes. Quería entender la nación que conquistó. Él, entendiendo que en esa época Israel era visto, la gran Israel, el pueblo que fue sacado con miles de milagros desde Egipto, que cruzó un mar, que vivió 40 años en el desierto. La gran Israel que desde que entró con Yehoshua, Josué, despedazó Jericó y cuanta nación se encontró. La gran Israel que amasó el rey David y mantuvo 12 tribus en sus manos, como nadie lo ha podido hacer. La misma Israel gloriosa a la cual el rey Salomón le entregó el primer templo, un primero de Tishrei, un Yom Teruah. Entonces, usted en esa época decir, yo vencí a Israel, usted está diciendo, estoy venciendo a una nación legionaria, muy conocida, famosa y potente, la nación con la que camina el Dios de dioses. Obviamente esa información dio vueltas en el mundo y él hizo lo mismo. El rey Nabucodonosor en ese momento hizo lo mismo para conocer a Israel que había hecho con otras naciones. Y dijo el rey a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajese de los Bene Israel, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. El linaje real de los príncipes viene por David. David es judío porque nació en Belén. Estaba trayendo los sucesores del trono. De hecho, eso significa que como Yeshua es de ese linaje, Daniel y los que fueron presentados son los descendientes directos del rey Yeshua. Continúa diciendo que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes judíos, muchachos quienes no hubieran tacha una, de buen parecer, o sea, que se vean bien y adecuados, enseñados en toda sabiduría, ya con conocimiento, sabios en ciencia y en buen entendimiento. Y aquí ocupo que hagan hincapié en esto: sabios en ciencia y de buen entendimiento.
son las características que se le daban a Daniel. Como hemos estudiado en otras ocasiones, al final de las épocas, la historia de Juan, Revelaciones, vuelve a ser contada por mandato del Padre. Y Daniel también se vuelve a levantar a contar su libro. Estos son personalidades Gracias. Hay que aprendernos estos pequeños detalles de la personalidad de Daniel. Daniel, el que viene en esta época de nuevo a contar y a ver todos los misterios que están escritos en su libro, debe ser una persona sabia en ciencia, lo cual es coherente porque esta generación corresponde al espíritu de ciencia, uno de los 7 espíritus que describe Isaías, capítulo 11, versículo 2. Además de buen entendimiento, no solo científico conocer el mundo, sino ser sabio al hablar. Una persona que le presentan diferentes tipos de tareas y todas las tareas las puede absorber y sacar adelante. Daniel era un joven y cuando terminemos este libro nos vamos a dar cuenta que Daniel es uno de los personajes más influyentes de su época. Además de ser sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Por qué idóneos para estar en el palacio del rey? Personas que han sido educadas con una cierta etiqueta y que entienden qué es ser educado. Usted no va a enviar a la casa del rey a uno de esos hermanos que habla más rápido de lo que piensa. Hay personas que hablan y después piensan. Eso no es una persona apta para estar en la casa del rey. ¿Qué tonteras va a decir? Va a perder su propia cabeza por su boca. Por eso lo dice claramente, idóneos para estar en el palacio del rey, con cierta astucia, conocimiento del mundo, escuela de vida. Y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, de los Kashdim, es como viene escrito en hebreo. Ok, entonces el rey Nabucodonosor indicó al jefe de sus eunucos que les escogieran muchachos de entre los hijos de Israel que estaban siendo conquistados. Y además le dijo que trajeran muchachos y también indicó, le señaló el rey ración de comida para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, que al fin de ellos se presentarían delante del rey. El mandato fue muy sencillo: consíganme muchachos de los hijos de Israel, príncipes de Israel, judíos, que me los presenten. Ellos van a comer en mi mesa, ellos van a beber de lo que se bebe en mi mesa, y dentro de 3 años, cuando hayan aprendido nuestro idioma, ya serían aptos para que yo hable con ellos, para que me expliquen las creencias de Israel. Obviamente el rey no era israelita, esa es la mesa del rey, con comidas kosher y comidas no kosher. El rey no conocía nada de eso, es el rey de Babilonia. Ellos tienen una cultura babilónica. Entonces, debían de alimentarse con la bebida y la comida del rey Nabucodonosor. Entre estos estaban Daniel, Hananía, Misael y Azariah, de los hijos de Yehudá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres. A Daniel le cambió el nombre a Beltsasar. A Ananías le puso Sadrach. A Misael, Mesach. Y a Azarías, Abednego. Eran conocidos como Beltsasar, como Beltsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Les pusieron nombres caldeos, en parte para borrar su identidad israelita y también porque eran nombres que ellos estaban más acostumbrados a pronunciar y se iban a sentir como más en casa. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Hermanos, esto es algo muy delicado. Usted se imagina estar en su terreno, que lo sitien, después de que despedacen la nación, te lleven prisionero y te digan qué debes de comer. Poner en su corazón, decir que no va a comer eso, hay que ser valiente. Casi todo el mundo hubiera pensado, yo mejor ni hablo porque me van a matar. Y si me dicen coma tierra, como tierra. Pero Daniel ya estaba muy formado dentro de los preceptos de la Torá. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, que fijo muchos de los alimentos no eran kosher. Ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel agradó al jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, después de que Daniel le hace la propuesta que no quiere comer eso, el jefe de los eunucos responde muy natural: tengo temor de mi señor, el rey Nabucodonosor, el que acaba de despedazar su país. Tengo temor, porque él señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, me condenaréis a mí para con el rey mi cabeza. Algo muy natural. Yo no voy a desobedecer al rey, porque si después ustedes se ven como mal alimentados, a mí es el que van a decapitar. Totalmente natural. ¿Quién iba a retar al rey Nebo? Entonces dijo Daniel a Melzar, que era el eunuco específico que estaba sobre estos 4 judíos, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Le responde Daniel tratando de convencerlo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres, hortalizas, verduras a comer y a beber agua en vez del vino del rey. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Está muy claro: si estamos más demacrados, denos la comida del rey, la vamos a comer. Pero si no estamos demacrados, ¿para qué nos van a obligar la comida del rey? Consintió pues Melzar con ellos, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, de Daniel y sus amigos, era mejor y más robusto que el rostro de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, él se llevaba la comida del rey, que probablemente él estaba muy acostumbrado y hasta deliciosa la veía. Él se llevaba la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres y agua. Esto era muy fácil de entender. Daniel, donde vio que les estaban proveyendo alimentos no kosher, cerró el problema diciendo: denme legumbres. Sabe que todas las legumbres son kosher. Es una mejor alimentación que los alimentos impuros. Y el rey habló con ellos. Recuerde que para que el rey hable con ellos es porque ya habían pasado 3 años. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría. O sea, ellos estaban frente al rey opinando cualquier asunto que involucre sabiduría e inteligencia. No solo eran sabios, no solo eran temerosos de Dios, eran inteligentes para con las cosas del mundo. Eran sabios e inteligentes en todas las cosas que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Para este momento el rey Nabucodonosor era el rey más potente, fuerte y grande que existía en el mundo. Estamos hablando que Daniel y sus amigos fueron comparados con
con el grupo de sabios, astrólogos y magos de la época, y no solo fueron considerados superiores, fueron considerados 10 veces más superiores. Y aquí hay una clave. Al final de este capítulo 1 dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esto es un cierre. El capítulo 1 de Daniel es un resumen de todo el libro de Daniel. Desde que ellos llegaron, los alimentos que les proveyeron y cuál fue su historia. Fue un resumen. Aquí no están hablando de lo que vivieron cuando había que hincarse ante la estatua de oro y los amigos se negaron. Porque Daniel no estaba. Los que se negaron a hincarse eran los otros 3 amigos. Aquí no están hablando de un montón de cosas más que pasaron hasta proféticas. Y no están mencionando a otros reyes a los cuales él le trabajó. Nada más da el indicio. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Aquí vemos la introducción de Daniel y sus amigos, hombres poderosos, a Babilonia en este primer capítulo. Y aquí cierra el primer capítulo. Ahora bien, ya hablando sobre el juicio que se emite, ¿por qué ellos al tercer año, o por qué Daniel al tercer año era considerado sabio e inteligente por sobre todos? ¿Por qué Daniel y sus 3 amigos eran considerados personas con un potencial inimaginable en Babilonia? Por algo que ocurrió el año antes. Desde que ustedes pueden ver que el rey Nabucodonosor está hablando con Daniel y sus 3 amigos, significa que pasaron los 3 años donde ellos se iban a preparar, o si no, ni siquiera sabrían el idioma los caldeos. El año anterior a la presentación oficial pasó algo que hizo que el rey supiera que ellos eran hombres de potencia, y así inicia el segundo capítulo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, un año antes de que fueran presentados, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron todos delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea y le dijeron: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ok, se ocupa el sueño y la interpretación del sueño. Usted, para poder interpretar, debe conocer el sueño. Entonces le preguntaron algo muy natural: sí, rey, usted quiere que le interpretemos el sueño. Primero cuéntame el sueño, después te lo interpreto. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, no recuerdo. ¿Y a quién no le ha pasado que sueña hasta por media hora, se despierta y no logra acordarse del sueño? Lo vivió intensamente. Y si uno se levanta asustado, son 30 segundos y usted, por más que le intente días, no se acordó de ese sueño. El rey Nebo, como un humano promedio como nosotros, le pasó lo mismo y él sabía que ya no se iba a acordar. Entonces él dice: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación. Ok, o sea, cuénteme usted el sueño a mí. Vea lo que está pidiendo. Si no me mostráis el sueño y la interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares, en barro, en lugares desolados. Ok, lo primero que les dijo es: se me olvidó el sueño. Ustedes me lo van a contar y me lo van a interpretar, y al que no lo haga, lo parto en pedazos y despedazo su casa. Una tarea increíble. Pero también les dice: y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, le dice a sus magos, pues, el sueño
y su interpretación. Obviamente todos los magos, astrólogos y caldeos quedaron pálidos y nadie podía emitir palabra. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, o sea, entiendo que ustedes están retrasando el asunto porque veis que el asunto se me ha ido, se dieron cuenta que no me recuerdo el sueño, además se los está diciendo. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para todos. Ciertamente prepararéis una respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Vean, hermanos, qué clase de solicitud. Al que no me dé el sueño y la interpretación, lo mandamos a matar. El tercer paso es matarlos. El segundo paso es la interpretación. Ok, vamos al primer paso para no matarlos. Díganme en el sueño. No me hagan perder mi tiempo. Demuéstrenme que son magos. Díganme qué soñé. Después me da la interpretación. Para todos es muy fácil entender que está pidiendo un imposible para los humanos. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Hasta ellos estaban claros que hay dioses que habitan en los cielos y su morada no es con la carne. Hoy día sabemos y entendemos que los dos templos que hubieron eran la semejanza del Beit Hamishkan que está construido en los cielos, donde fue llevado Yohanan el apóstol en Revelaciones capítulo 4. Desde esa época se sabía que solo Yahweh, aunque no sabían su nombre, y Yeshua, aunque no sabían de él, eran los únicos que podrían dar esa interpretación. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ok, el rey se pensó: el único que me puede dar la interpretación está en los cielos, no habita aquí, matemos a los que habitan aquí, no sirven. Y se publicó el edicto que los sabios fueron llevados a la muerte. Se hizo oficial, de manera oficial mandaron a matar a todos los sabios. Y buscaron a Daniel, significa que no estaba en ese momento con el rey, porque Daniel todavía no estaba preparado, él iba a ser presentado al rey hasta el tercer año, este es el segundo año. Daniel todavía estaba aprendiendo caldeo, aprendiendo la cultura, estaba aún comiendo legumbres y agua porque no quería comer alimentos no kosher. Entonces, como ellos no fueron llamados porque no habían sido presentados al rey, los fueron a buscar y a sus 3 amigos para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente con Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que estaba pasando. Le explicó que el rey tuvo un sueño, que los magos y los astrólogos no lo pudieron interpretar. El rey se enojó y mandó a matar a todo mundo. Entonces Daniel entró frente al rey Nabucodonosor y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había de pasar a Ananías, Misael y Azarías, sus 3 amigos, sus compañeros judíos del linaje real de la casa de David, para que ellos pidiesen misericordia del Dios del cielo
sobre este misterio, al fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Le dijo: amigos, compré una noche, gané un tiempo suficiente para descifrar qué pasó, pero ustedes tienen que orar para que Yahweh me dé el conocimiento de poder interpretar. Eso fue lo que les propuso. Entonces el secreto fue revelado a Daniel, en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí dice que el misterio fue revelado, no que Daniel tuvo un sueño, no que él sintió en su corazón que por ahí iba la cosa, no que él sacó conclusiones, fue revelado. Las revelaciones existen. Cuando Daniel recibió esa revelación, Daniel hizo una de las oraciones más bellas que hay. Habló Daniel y dijo esa noche, donde él se dio cuenta que no lo iban a matar porque Yahweh le dio el sueño y la interpretación que tuvo el rey Nabucodonosor. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, Yahweh, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Y esa luz muy probablemente es Yeshua. A ti, oh Dios de mis padres, es más, ciertamente esa luz es Yeshua. Amén. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Oración potente, gigante, asombrosa. El testigo directo que recibió una revelación, Daniel, dice que a él se le dio sabiduría de sabios y ciencia de los entendidos. Que se le reveló lo que está oculto en las tinieblas y se dio cuenta que con el Padre mora la luz. Eso es muy grande. Esa es una de las características o rasgos principales de la personalidad de Daniel. Ahora bien, continúa diciendo: después de esto fue Daniel a Arioc, ya Daniel conociendo el sueño y la interpretación, al cual el rey había puesto para matar a todos los sabios de Babel. Arioc es el que iba a matar a Daniel y a sus amigos y al resto de caldeos. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, dijo Daniel a Arioc. Llévame a la presencia del rey Nabucodonosor y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente, de un solo, no esperó mucho, de una vez se llevó a Daniel ante el rey Nebo y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Yehudá, el cual dará al rey la interpretación. Y les recapitulo: para dar la interpretación del sueño, primero había que conocer el sueño. Desde que él lo va a poder interpretar es porque Dios se lo reveló. Y el rey Nebo, cuando lo oiga, iba a captar si era su sueño o no. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que yo vi y también su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey.
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Antes de avanzar, quiero recalcar que Daniel dice, hay un Dios que es Yahweh, el cual revela los misterios. Y en el libro de Revelaciones, la semana pasada estudiamos 2 misterios que se nos permitió ser revelados en esta época para identificar a la gran ramera. Todo eso es revelación que el Padre nos ha dado. Nada de eso pudimos haber llegado por nuestra propia cuenta. Si el Padre no nos indicaba las cosas y nos permitía entender, no íbamos a entender. Hasta Daniel entendía eso hace 2500 años. Hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tras de eso, el mismo versículo habla de los postreros días. Veámoslo bien claros, porque revelaciones se lleva a cabo en los postreros días. Ahora bien, Daniel le dice al rey con autoridad, como habla un hombre de Dios que conoce lo que está hablando y que entiende que se le reveló algo y no teme el hablar. Las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, en los días futuros. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Al rey Nabucodonosor se le mostró por medio de un sueño el futuro. Y a mí, dice Daniel, me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer el rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Hemos venido llevando un resumen de las características de la personalidad de Daniel, porque el Daniel que viene tiene que cumplir ese perfil. Y aquí él con sus propias palabras dice, no es que yo sea más sabio que el resto, un hombre promedio. Y el que viene es un hombre promedio. Nada más que Dios lo ha usado para dar interpretación a los reyes y para que entiendan los pensamientos del corazón del Padre. Hermana. Hermanos, qué gran ejemplo el de Daniel, porque la humildad de él, bueno, lo deja a uno expectado, porque Dios le reveló y era humilde para decir que Dios se lo había revelado, pero no porque él fuera grande, y eso me impacta. Y luego el amor que tuvo para correr para que no mataran a los sabios. Excelente, hermana, es una humildad tremenda. Él dice la escritura, lo que hemos visto hasta el momento, que cuando él llegó a Babilonia ya era sabio, ya era entendido, era un príncipe, era de linaje. Y él mismo dice, yo soy igual al resto, Dios nada más me está usando. Y es uno de los rasgos característicos de los hijos de Yahweh. Todos son humildes. Por eso este mundo ametrallador lleno de pecados, cuando ven ese perfil, le disparan. Usted con su humildad. Y tratan de derrocar a los humildes, porque este mundo está lleno de vanidosos y altivos. Hermana, ¿tenía alguna acotación? Hermano Mario es. Sí, es importante lo que habla mi hermana de todo, pero creo que en los versos anteriores vemos que el Eterno le empieza a revelar a Daniel cosas que van a suceder y él está viéndolas. Veo interesantísimo con el currículum que piden de cada persona, un currículum en el cual es exactamente que tiene que aplicar, tiene que decir que sí, pero detrás de todo esto el Eterno está trabajando. Y vemos que pide cómo deben de ser los muchachos que no tengan tacha, que sean de buen parecer, etcétera, etcétera. Hay un montón de currículum que están pidiendo. Lo que más me impacta, que tal vez más adelante yo sé que lo vas a tocar, es que de ahí estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pero esos eran los nombres hebreos, y cada nombre tenía un significado en hebreo. Y ese nombre, vemos que Ananías, por ejemplo, era Yahweh es piadoso. Daniel dice, Dios es mi juez. Pero cuando llega y entra directamente con Nabucodonosor, él le cambia los nombres.
tengo que cambiarlo porque no calza con la fe de nosotros, no calza. Pero detrás de esto estaba exactamente el Señor trabajando. Entonces vemos que Daniel le pone Belsasar, Sadrach, Abednego y Mesac. Yo creo que más adelante va a tocar. Hermano, vieras que no lo metí en este estudio, considero oportuno que nos expliques y nos muestras. Qué dicha. Entonces vemos, hermano, aquí perdone que tome esto así rapidito. Toma tu tiempo y explícanos Misael, los nombres. Vemos que Misael tiene su significado, y Misael dice que ¿quién como Yahweh? Es lo que significa. Daniel, Dios es mi juez. Ananías, Yahweh es piadoso. Azarías, el Señor sea Yahweh es mi guía. Vea qué bonito el significado de cada uno de estos nombres. Pero cuando llegan y entran, porque vieron, de los 10, yo le decía ahora a Marlene, qué raro, tiene que haber alguna connotación con los 10 días y otra vez 10 días. Y escogieron, al final decía, y halló 10 veces mejor. O sea, el 10 tiene que ver algo ahí, algo. O sea, 10 veces mejor quiere decir que chequearon de que cumplieran el requisito. Ahora, pero entonces viene y se le cambia a Daniel el nombre y se le pone Belsasar. ¿Ok? Que dice, ¿qué significa? Protege al rey. ¿Ya? ¿A cuál rey se está refiriendo? A Nebo. O sea, Daniel, que significa Dios es mi juez, pasó a ser llamado Belsasar, que Protege significa el protector del rey. Del rey. O protege al rey. Bien. Ahora, ¿quién es Sadrach? Viene y se le cambia el nombre, porque él estaba viendo, dice, es el siervo de Sin. Eso significa Sadrach. El siervo de Sin. ¿Quién era Sin? Era un dios de ellos. Un dios de ellos. Viene Abednego y se le pone el siervo de Nego. O Nebo, que era un ídolo. Que tenían exactamente los babilonios. Era Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba en hebreo Abednego? El siervo en Abednego es en babilónico. Sí, ¿cómo se llamaba en Israel Abednego? Azarías. Azarías es Abednego. Sí, correcto. Después viene Mesac, perdón. ¿Qué significa? La sombra del príncipe. ¿Eh? Entonces vemos que no calza uno con el otro y vemos cómo quisieron distorsionar todo. Y aún más, como decía mi hermana, qué fiel tuvo que haber sido Daniel, porque Daniel sabía lo que se venía. Pero una cosa importante, que Daniel sabía perfectamente quién estaba con él. Amén. Excelente, hermano, complemento. Muy oportuno. Hermana. Algo para complementar con lo que dijo Mario era de que Daniel ya sabía que estaba con Yahweh, porque en la historia se hicieron experimentos con respecto a la alimentación que llevaba Daniel, y no era posible, así que fue con las fuerzas de Yahweh que él pudo sobrevivir todo ese tiempo, que pudo alimentarse, porque hicieron un estudio, yo estuve investigando, y hicieron un estudio de las sustancias que él comía con los vegetales, y no era posible para tener tanta fuerza. Y entonces era la fuerza no física, sino era la fuerza de Yahweh que le daba a él para que pudiera vivir. Ok, muchas gracias por la acotación. Estaba protegido. Muchas gracias. Entonces, hermanos, podemos ver que Daniel era alguien especial. Y algunos no se han puesto a pensar ciertos detalles de la niñez de Daniel, y cuando uno los piensa, a uno se le enciende el bombillo. Daniel, cuando fue sacado de Israel, era un joven, muy joven. Y en ese mismo momento que Daniel era un joven, Jeremías estaba en la cárcel por predicar. Significa que Daniel, desde que se acuerda, oyó a Jeremías en la puerta diciendo que íbamos a ser arrasados. Él fue preparado desde niño. Oyó un profeta que decía: a como yo voy a comer mis alimentos cocinados con excremento de vacas, así va a comer Israel por no acatar. Israel, cuando vio al rey Nabucodonosor, fijo se pensó, se está cumpliendo la palabra dada a Jeremías. Yo muchas veces me he pensado, ¿será que Jeremías fue enviado a hablar para que fuera escuchado no por el pueblo, sino por Daniel, Azarías, Ananías y Misael? Piénsenla. ¿Por qué ellos eran tan devotos en su fe? ¿De dónde lo tomaron? Si el rey Jehoaquín era un pecador y estaban torciendo todo.
Porque siempre habrá quienes quieren aprender y tomar la casa de Israel para levantarse como jueces y juzgar por los hermanos. Pero por dicha siempre hay predicadores que están en la puerta del templo como Jeremías, agarrando todo ese conocimiento para predicar en vez de juzgar. Amén. Y continuamos. Está Daniel en ese momento clave frente al rey Nebo, el que nos tiró a dispersión 2500 años por palabra de Yahweh. Estaba hablando contra un rey tremendamente poderoso. Y le dice Daniel: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria es muy sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Necesito que se aprendan de aquí en adelante todo de memoria. No es interpretación profética, es historia. La historia de Daniel cuenta que él interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, y que el rey lo que vio fue una gran imagen, y desde que el rey no le dijo, eso no fue lo que soñé, es porque el rey estaba entendiendo. No sé si les ha pasado que han tenido un sueño que olvidan, y en el transcurso del día pasa algo que les asocia con ese sueño y se acuerdan de todo. Ahí el rey estaba sabiendo que ese hombre estaba haciendo algo imposible, estaba contando algo que soñé en mi cabeza. Ahí quedó muy claro quién está hablando. Y él lo que dice es que hay una gran imagen. Esta imagen era grande y su gloria es una imagen gloriosa, sublime. Estaba en pie delante de ti y tu aspecto era terrible. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Necesito, hermanos, que todos se aprendan estos dos versículos de memoria. Capítulo 2, versículos 32 y 33. Los vamos a usar para entender qué es esta imagen. Más adelante estudiaremos las 70 semanas, estudiaremos las 4 bestias. Todo viene relacionado con esta imagen. Así que va de nuevo y memoricemos. La cabeza de esta imagen es de oro fino, una cabeza de oro. Sus pechos, su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de barro y en parte de barro cocido. Para los que tienen conocimiento en química están viendo un patrón. El metal más difícil de corroer es el oro. Y lo ponen arriba. Uno de los segundos metales más difíciles de corroer es la plata. Viene después del oro. Algo difícil de corroer, pero que se corroe más fácilmente que el oro y la plata, es el bronce. El hierro, todos hemos tenido cosas de metal. Con un poco de agua se corroe. Y ni siquiera hablemos del hierro fundido con barro. Es óxido prácticamente desde que existe. Aquí nos podemos dar cuenta que también en los metales que conforman a esta gran imagen, conforme descendemos, son materiales que se degradan más fácilmente. Eso hay que memorizarlo también. Entre más bajamos en la estatua, más degradación. Al principio la cabeza de oro, el oro prácticamente no oxida, no hay degradación. Al final, cuando se mezcla el barro con el óxido, es la degradación máxima. Dice Daniel: oh rey Nebo, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, pero no con mano. Una piedra fue cortada, pero no con mano. E hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Una piedra que no fue cortada con mano de hombre va a herir esta imagen, pero no toda la imagen. Dice específicamente en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzará. Memoricen la parte del cuerpo que tiene correspondencia con qué metal
y memoricen que se cortará una piedra que no ha sido hecha con mano de hombre y que desmenuzará en los pies de hierro y barro. Yo sé que muchos tenemos en este momento miles de profecías dando vueltas en la cabeza, miles. Y hasta dan ganas de adelantarse porque muchas vienen acá. Pero por donde vamos en la historia, solo es un sueño con una imagen de metal. Porque es hasta donde conviene aprender en la lección de hoy. Y así va a ser más fácil entender el resto, memorizando. Y dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro. Y vean qué curioso, mencionan primero el hierro. Primero el hierro será desmenuzado, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras de verano. O sea, fue como cualquier arbolito botar eso. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Recuerden que al principio del sueño, el rey estaba soñando con el futuro y las naciones que vendrían. Eso es una analogía del futuro. Desde la cabeza, que es donde está este sueño, interpretándose hasta el final. Al principio, en la cabeza de oro, Daniel nos está contando esto y volverá Daniel a contarnos la historia en medio de los pies de hierro y barro. Pero ¿qué pasó con esa enorme piedra? ¿Qué pasa con esa gran piedra que despedazó a esta gran imagen? Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto es una parábola, yo sé que muchos ya la entendieron y hasta pueden pasar al frente a explicarnos todo. Aquí sabemos que estamos hablando de Yeshua, pero bueno, vamos por la parte que nos toca hoy. Era un sueño y esa piedra que despedaza esa gran imagen se convierte en un gran monte que llenará toda la tierra. Y después, ojo, aquí estoy seguro que me brinqué un versículo, así que acudo a mi Torá. Y después continúa diciendo, ok, me brinqué el 36 y 37 y 38. Me di cuenta que me brinqué 3 versículos, hermanos, entonces se los voy a recitar directo de la Torá. Qué bendición que me di cuenta, o si no la interpretación hubiera sido difícil. Continúa diciendo que esa piedra se hizo un gran monte que hinchó toda la tierra. Este es el sueño. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Hasta ese momento que aparece ese monte, es el sueño, no es la interpretación. No es la interpretación. Dice el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Y todos los que habitan, hijos de hombres, bestias de campo, aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorar sobre todo. Tú, rey Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro. Hermanos, memoricen esta imagen, repitan el video en la casa. Esto nunca se va a solventar viniendo y escuchando y dejándolo por ahí como un recuerdo vago. Hay que memorizar todo esto para entender Daniel y para entender la segunda parte de Revelaciones. La cabeza de oro es el rey Nabucodonosor. Significa que él tendría un imperio que, como el oro, va a costar mucho que se oxide o que se degrade. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si él ni siquiera es israelita. Está comparando el oro con el rey Nebo, el que despedazó Israel. El rey Nebo tuvo una vivencia de vida que vamos a estudiar en los siguientes capítulos. El rey Nebo terminó israelita. Y le dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Después de Babilonia vendrá otro reino inferior. El de plata, algo que degrada más que el oro, algo inferior.
Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto imperio, el cuarto reino, va a despedazar y desmenuzar todo. Cada uno de estos reinos es contado en las siguientes profecías, así que los invito a los siguientes Shabbats a asistir a los estudios en orden para entender quién es el imperio de plata, el imperio de bronce, porque está escrito claramente. Y además para entender quién es el imperio de hierro, porque el imperio de hierro quebrantará y desmenuzará todo, y al final de las épocas se fusionará con barro. Ese imperio está vigente. Y lo que viste de los pies y los dedos, continúa diciendo el libro, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Debemos identificar estos imperios. Como vienen en los siguientes capítulos, hoy no los vamos a hablar para poderlos estudiar uno a uno. Mas la semana pasada sí vimos en el estudio identificando la gran ramera quién era el imperio de hierro. Así que ya pueden verificar que no eran palabras que yo di al azar de manera antojadiza. Era interpretación bíblica con sustento versículo a versículo. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro cocido y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Para los estudiosos les dejo un tip para que repasen en la casa. Hay un reino de hierro y de barro que vendrá al final de las épocas. Al final de las épocas, en Revelaciones dicen que viene una gran bestia con 7 cabezas y una ramera montada sobre ella. Ya sabemos quién es la gran ramera. Ese es el hierro. Y la bestia sobre la que está sentada es el imperio político, el antimesías, que se está forjando en este momento. Y ellos nunca van a ser amigos, van a fingir ser amigos. Y a como dice la palabra, el imperio de barro, que es la bestia que está abajo, despedazará a la gran ramera. Van a trabajar juntos hasta que la bestia sea tan fuerte que consuma a la gran ramera. Más aún así, él no la juzgará ni la podrá despedazar. Es el Padre. Pero vean cómo todo esto calza. Nada más les di un tip para no desviarnos del tema de hoy. Ahora, para que vean que no solo lo digo yo, también lo dice Daniel. Continúa el capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, del rey de hierro y del rey de barro, el rey de barro es el antimesías, el rey de hierro es el César, que viene disfrazado de falso profeta. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese reino es esa montaña que va a ser cortada, iniciando por una piedra que va a ser cortada y que no es de mano de hombre. Curiosamente, Yeshua decía que él es la piedra que los edificadores desecharon, y él fue forjado y no fue por mano de hombre. Entonces, recapitulo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, la nueva Jerusalén, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria eterna al rey Yeshua, que cuando baje nunca será removido. Amén. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey
lo que ha de acontecer en lo porvenir, en la época postrera, desde la cabeza de oro que era Babilonia hasta el imperio de hierro y barro que está empezando a forjarse en esta época. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, continúa diciendo: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. El rey se humilló ante Daniel. El rey, aunque era un rey, era humano y se dio cuenta que le acaban de contar un sueño que solo él sabía. Obviamente, si él creyó que ese hermano tiene el sueño, obviamente interpretó que la interpretación de él también es verdadera. O sea, ya hizo lo más difícil, obtuvo el sueño. Si obtuvo el sueño, ¿cómo va a fallar la interpretación? No, por Dios, jamás. Obviamente, si le llegó el sueño, la interpretación era correcta. Entonces el rey Nebo se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey dijo a Daniel: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Hasta un pecador, el que despedazó Jerusalén, lo admitió. Yahweh da la revelación de los misterios a quien quiere. Pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babel. Presidente, lo montó en un puesto político, como Joseph manejó Egipto. Mucha gente no han caído en razón que Daniel era el rey de Babilonia, porque los reyes siempre tienen una segunda mano. Si ustedes ven hasta las películas de la época medieval de hoy día, y ustedes ven los reinados, todo rey tiene una mano derecha. De hecho, le llaman mano derecha desde hace como unos 900 años todos los reinados. Entonces, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babel, y jefe supremo de todos los sabios de Israel, de todos los sabios de Babel. Los mismos sabios que no pudieron interpretar el sueño, ahora entienden que este era el segundo año, y que el siguiente año apenas era la presentación de los príncipes judíos. Claro, cuando el rey se los vinieron a presentar, él ya sabía que eran personas de renombre, 10 veces más grandes que cualquier persona que haya existido, astrólogo, mago, caldeo. Y vea lo que hizo Daniel, lo que hubiera hecho cualquier hombre político. Aquí es donde yo me doy cuenta que Daniel es un hombre de poder, porque los hombres de poder saben trabajar por niveles. Y él hizo algo que solo los hombres de poder hacen. Daniel le solicitó al rey y logró que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Que mis amigos sean los que mandan el país. Yo soy el gobernador de Babel, y mis amigos se encargan de áreas de salud, se encargan de la construcción, se encargan de la alimentación y de la agricultura. Daniel hizo algo que hacen los hombres de poder, porque él fue criado como príncipe. Él estaba siendo criado para ser un príncipe de Yehudá. Consiguió amigos y delegó la tarea, porque todo hombre sabio sabe que no se puede solo. Fue el consejo que le dio el suegro de Moisés, a Moisés, valga la redundancia. Y aquí una gran clave: y Daniel estaba en la puerta del rey. Significa que el rey estaba gobernando, tenía a su consejero en la puerta, para que todo lo que quisiera un consejo, los consejos salían de un judío, de un israelita llamado Daniel. Y si tenía que hablar algo respecto a lo que hacían en el pueblo, en Babilonia, pues tenían a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Vean el perfil de Daniel: príncipe, sabio, entendido, político, se le revelan misterios, y ante todo esto, y lo que más debemos recalcar, humilde. Hombre que vivía hincado orando. Y debemos de saberlo, porque Dios viene de nuevo y usará otra vez a Daniel, y lo debemos identificar. Ahora bien, hermanos, este estudio principal del día de hoy termina con Daniel en la puerta del rey.
Los invito la siguiente semana a que estudiemos el capítulo 3 y 4 de Daniel, porque hasta hoy llega el estudio principal del día de hoy. Espero que les haya gustado, fue hecho con mucho cariño. Hermanos, les solicito que si alguno tiene una duda o acotación, la hagan en este momento que es oportuno, porque es más fácil clarificar las cosas el mismo día que se da la enseñanza, para que no hayan confusiones, porque lo que estamos viendo es muy difícil. ¿Alguien con alguna acotación? Hermano Mario. En realidad no es una acotación. Doy gracias por la oportunidad que usted brinda en que nos podamos expresar en lo que estoy de acuerdo y en lo que no estoy de acuerdo. Lo felicito. En verdad, Gracias. muchas veces no salgamos de este lugar con una duda, porque muchas veces nosotros malinterpretamos lo que hemos escuchado. A mí me cuesta escuchar ya, yo escucho, ¿cómo? ¿Aló? Por eso, si hay alguna duda en mí, yo me gustaría siempre evacuarlo el mismo momento. A mí me impacta mucho esto, la enseñanza, mi hermano, y lo felicito porque en verdad está atinado a lo que yo creo, muy claro. Y no solamente esto, lógico, hay cosas mucho más profundas acerca de todo esto. Y cuando hablamos de los pies y cuando hablamos de los imperios, etcétera, etcétera, que yo sé que los vas a tocar más adelante, me interesa mucho porque todo nos abarca y nos lleva y nos inclina hacia Roma. Es ver esas montañas, estar viendo quién era ese imperio final, es increíble, es maravilloso. Más bien, le felicito porque yo sé que pararse ahí no es fácil, hay que gastar tiempo, hay que invertir tiempo, hay que sumar las horas, porque muchas veces esto no se hace en 5 minutos, en 3 minutos. Y por eso yo más bien insto a los hermanos, si hay alguna duda, no salga con alguna duda de este lugar. Muchísimas gracias por sus palabras, hermano Mario, muy atinadas, muy oportunas. Y les recalco, hermanos, que tengan una duda, lo peor que pueden hacer es llevársela, porque pueden que después la malinterprete y eso causa amargura en el corazón y te ponga a patinar, donde aquí se les ha dado la confianza de que todos hablemos porque pasamos hablando. Así que nuestro hermano Luis nos va a dar un comentario, duda o acotación. Sí, amén, una acotación pequeña para recordatorio de todos nosotros del por qué Daniel fue el hombre más humilde en este momento. Para recordarles que, recordemos que vamos a ver después, no me voy a adelantar en lo que fueron los otros amigos de él, qué pasó con los otros amigos de Daniel, pero que dice que Daniel fue muy humilde, porque recordemos que cuando se es altivo en el reino de arriba se activan fuerzas que cuando la persona se hace muy altivo vienen contra ella. Eso es un secreto que hay escondido en las regiones de arriba, porque cuando la persona se hace muy grande o quiere ser muy grande, automáticamente activa fuerzas que vienen contra él. Excelente acotación, y lo complemento para confirmar el punto que has dicho. Un proverbio dice que después de la altivez viene la destrucción. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna acotación más? Sí. Hermana. En lo de los sueños quería aportar algo. Recordemos que Dios habla en sueños, Yahweh. En Génesis habló en sueños y en Mateo también habla Satanás. Entonces, en el mundo espiritual, en las regiones celestes, nosotros tenemos que tener muy en cuenta algo. Bueno, comúnmente la ciencia médica le llama parálisis de sueños. Y en el mundo espiritual es guerra espiritual de sueño. O sea, tenemos que, cuando viene una revelación de parte de Yahweh, ¿verdad? En nuestra vida, en sueño, tenemos que pedirle a Él discernimiento y activarnos en santidad, en oración, para que Él nos revele. Porque como habla Yahweh en sueños, también Satanás habla en sueños. Muchas gracias por la acotación, hermana. Y hay que diferir cuáles sueños pueden venir del Padre y cuáles no. Hermanos, les voy a tocar un tema sensible que creo oportuno. Hay muchas personas que pasan diciendo que tienen sueño, que pasan teniendo sueños de cosas que van a pasar. Cuando yo lo oigo mucho, siento que es una mentira. Para mí son sueños de pollo, le digo yo a veces a mi esposa, comieron mucho pollo, después tienen un sueño y le dan una interpretación bíblica. A mí me ha pasado, yo he tenido sueños donde yo he dicho, todo esto me calza. Claro, me va a calzar porque yo conozco mi vida. Entonces los sueños los proceso de esa manera.
Siempre hay que ser sabios en discernir, ¿este sueño o viene de los cielos o soy yo? Yo he aprendido y me he dado cuenta que el 99.9 de los sueños están en mi cabeza. Porque cuando Dios da un sueño, es un sueño como el que se dio con Daniel, algo que tiene peso. No que yo soñé que vas a ganar un auto o que vas a ganar la lotería, esos son trivialidades y vagabunderías. Cuando Dios da un sueño, te está hablando y te está revelando un misterio que tiene implicación directa, y se los digo así, con la época postfera, porque todos los sueños hablan de la época postfera. Hermano Julio. Hay algo ahí que me causa admiración, porque no era Daniel quien soñó, era el rey que soñó. Y aún así, como porque me da la gana, hay algo que me turba y fue un sueño, y no me recuerdo cuál de nosotros podemos, nosotros aquí, interpretar un sueño de alguien que no te ha contado. Nadie, oiga, nadie en absoluto. Imposible. Y van a haber un poco de bombetas y llamados profetas que te van a decir un montón de cosas. Por eso Nabucodonosor le va a decir, le dije, bueno, el que diga cualquier bombetada le voy a cortar en pedazos. Entonces, el Eterno dice todo preciso. El Eterno nos llena de misterios para que nosotros nos mantengamos entretenidos buscando. Cada vez que nos mantengamos ocupados en mente para honrarle y glorificarle, porque por ahí hay un decir que dice que una mente vacía es taller del diablo. Entonces estas cosas nos mantienen a nosotros estudiando y enriqueciendo nuestro espíritu. A veces no tenemos nosotros clara la interpretación de la palabra, porque podemos leer Daniel 100 veces y vamos a llenarnos de dudas. Aunque estudiemos con los compañeros, nos vamos a llenar de dudas también. A veces le decimos, si es cierto, eso no es cierto, mira, lo pongo en tela de duda. Pero es para eso, para que nosotros nos mantengamos siempre estudiando, escudriñando, y sobre todo que nos mantengamos en dirección del Eterno. También ahí nos enseña que ellos oraban cuando le dieron cuando ellos comían vegetales y frutas y verduras y toda ellos oraban, y porque lo que le llegaban a ellos al cuerpo era kosher, era sano, ¿entienden? No eran comidas contaminadas, y tomaban agüita. Entonces eso es lo que nos quiere decir el Eterno, que nos tengamos en santidad, que mira que Él respalda, porque ellos estaban ahí al azar, un principio, y desde un principio también el Eterno los respaldó y los guardó. Y bueno, ya no comento más adelante porque ya usted lo comentará. También, perdón, y una acotación que decían que me admiraba en aquellos tiempos, que decían, voy a hacer el ayuno de Daniel. ¿Y cuál es el ayuno de Daniel? Bueno, el de frutas y verduras y eso. Y un ayunar es no comer, y no vale el ayuno de Daniel. Excelente acotaciones, hermano Julio. Hermana Marcela, quiero rescatar algo. Julio dijo algo muy cierto. Estos capítulos de Daniel hasta son una enseñanza de por qué comer kosher y por qué no. Vean la cantidad de cosas que uno puede sacar de aquí, y por eso genera dudas. Entre más conozcamos, más cosas vamos a entrelazar, más dudas van a surgir, pero también más conocimiento va a ir quedando en nosotros. Excelente acotación. Marcela. No, lo que yo quería era como complementar lo que decía Luis, que las personas que no son humildes, ¿verdad? Porque también hay un proverbio, creo que es un proverbio, no recuerdo cuál era, que dice que 7 cosas abomina a Dios. Y ya él dice la lengua mentirosa y todas esas, ¿verdad? Y dice la mirada al tío. Entonces estamos como ya no entrando en gracia, sino en desgracia, porque ya Dios nos está dominando por el hecho de uno creerse mejor que alguien más, porque en realidad nadie es mejor que nadie. Amén. Muy buena acotación. Hermana Ligia, me parece que ibas a decir algo, y yo creo que aquí quedamos, ¿verdad? No hay más dudas para presentar a los niños con el trabajo de hoy. Ok, hermana Ligia.
que ahora mi esposo decía que a uno cuando lee Daniel se le viene mucha duda, pero las dudas que pone Daniel, como toda la Torá, las dudas son porque conforme uno va estudiando van quedando dudas. Entonces esas dudas son como el bichito que le queda a uno para volver, y cuantas veces uno estudie Daniel, conforme las va estudiando, uno va, porque eso me ha pasado, mira, esto quería decir tal cosa, mira esto. Entonces es bonito porque sí, hay mucha duda, pero la duda es como instándolo a uno a seguir estudiando y retroceder una y mil veces para poder evacuar todas las dudas. En el mismo Daniel uno evacúa todas las dudas. Excelente, hermana, excelente acotación. Y es algo natural, no podemos tener dudas de lo que no estudiamos. Solo nos generan dudas lo que estamos estudiando, porque si yo les pregunto, ¿quién tiene dudas del libro llamado Luz es Luz? El que tenga dudas es un mentiroso, porque me acabo de inventar el nombre, no existe, nunca lo han leído. ¿Me explico? En cambio, como si somos lectores de la Torá, se nos vienen ese montón de dudas. Eso quiere decir que todos los del mundo no tienen ninguna duda respecto a la Biblia porque no la han leído. Están claros que con lo que sienten es suficiente para interpretar el reino de los cielos. Mas eso no cumple la Torá. Sí. Sí. De conocimiento. Amada familia, en este momento invitamos a los integrantes más importantes de nuestra quejilá. Pasen, niños. Las maestras también. Ven, amigo, párate aquí. ¿Otro micrófono? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se llama la parashá que vimos hoy? ¿Qué significa Kedoshim? ¿Qué mandamiento aprendiste hoy? Honrarás a padre y a madre. ¿Cuál aprendió usted? Guardarás el Shabbat para santificarlo. No hacerse de ídolos. No hacerse ídolos. Caleb. No prometer en vano en nombre de Yeshua. Eso. Muy bien, Caleb. Amy. Cuando siembres un árbol de frutas, no agarres todas las frutas, deja para los pobres. Amén. Un fuerte aplauso. Amigo. No matarás. No matarás. Excelente. No robarás. No robarás. De toda la lista que vieron ustedes fue la misma que nosotros vimos, pero ellos eligieron el que más querían explicarles hoy, o el que van a aplicar, y se quedaron con el compromiso de aplicarlo. Gracias. Sería un aplauso para la profesora y nuestro grupo, los hijos de Israel. Vayan, amigos, con su familia. Ya terminaron las clases del día de hoy. Amén. Hermanos, nosotros seguimos de manera interna con las oraciones y todo eso. Los invito a ponerse de pie para sonar el shofar, despedir la parte en vivo. Continuamos aquí en la quejilá con el bloque final de oraciones y los anuncios. Así que todos nos volvemos, niños, amigos, todos hacia Jerusalén, todos viendo para allá. Vengan, 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 no se me pierdan. Venga, amigo. Amigo. Está en otras. Todos viendo hacia Jerusalén. Amén.